No sé si tú eres de esas personas que creen en la teoría de la conspiración, de que todo está orquestado, todo está preparado, e incluso arrebatar la vida a un presidente puede ser algo que alguien ha preparado de antemano. Pues de eso te vamos a hablar en el día de hoy, Manu Díaz y yo, quien te habla, José Luis Martín, en este podcast de World Media dedicado al séptimo arte. Con El mensajero del miedo como protagonista y con Manu Díaz vamos a analizar esa película de los años 60 que tuvo un remake hace pocos años, del que también te hablaremos hoy en World Media Podcast. Y yo estoy seguro de que Manu Díaz, cuando hay una palabra por lo menos que le gusta como es miedo, va a estar encantado de hablar de esta película en el día de hoy. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado, encantado. Aunque bueno, hay miedo, pero hay miedo en el título español, porque en el título original no había miedo ninguno. Entonces es fake todo lo que he dicho, ¿verdad? O sea, solo es el mensajero del miedo, pero no tiene nada que ver ni con miedo, ni con niños cantando, ni nada de eso, que es lo que a mí me pone los pelos de punta. No, niños cantando no, pero bueno, sí es verdad que vamos a hablar de eso, del mensajero del miedo, que está basada en la novela El candidato de Manchuria, que de Richard Condon, y que es una película de 1962 que sale en plena Guerra Fría y que lo que hay detrás sí es miedo, es el miedo a la amenaza comunista, no a los niños cantores de Viena. Sí, que bueno, que al final los niños cantores de Viena o de cualquier otro sitio se quedan pequeños ante el miedo que suponía en aquella época lo que podía pasar, ¿no? Efectivamente, Mm. aquí, bueno, estamos hablando de una película que se presenta como un thriller de suspense, de tensión, digamos una película bueno, en este caso era una película que nació dentro de un acuerdo firmado por Frank Sinatra en este caso con el estudio United Artists para hacer 4 películas, de las cuales protagonizó 2, y una era esta. Ah, y claro, eso, era una película de suspense, era una película que no pretendía, digamos, atar cabo más allá de que el público se sentara en la sala y disfrutara de una película de tensión y con una trama interesante. ¿Qué sucede? Que todo lo que estaba sucediendo alrededor, pues de repente esa película ramifica en múltiples sentidos y se ha convertido en una película fundamental para hablar de ese elemento que es tan moderno hoy en día como es la conspiranoia. Mm. El hecho de pensar que siempre hay tramas alrededor nuestro, tramas políticas, tramas de poder, y que realmente somos unas marionetas que nos movemos al hilo de lo que, digamos, nos marcan que hagan las personas que realmente controlan todo en este mundo. Sin embargo, es curioso porque la película es de 1962 y 6 décadas más tarde, Manu, esto pues lo podemos estar viviendo ahora mismo también, ¿no? O sea que, como bien dices, el que nos manejan, que somos marionetas y que detrás de todo esto siempre puede haber alguien por encima de nosotros, completamente actual, ¿no? Si la película la viéramos ahora con personajes de ahora. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, a día de hoy yo creo que esos elementos incluso se han incrementado porque, claro, estamos hablando que en la década de los 60 y en este caso vamos a trasladarnos a la mentalidad de la sociedad estadounidense en concreto, porque esto es una película de producción hollywoodiense. Eh, Claro, todavía en aquella época, digamos que la población estadounidense se entendía que estaba todavía en un estado de inocencia que se rompería un año más tarde con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y después también, pues bueno, con una serie de cosas que se van desvelando a posteriores, tipo Watergate,
donde también digamos, los informes que publicó el Washington Post en torno pues eso, al intervencionismo de Estados Unidos en guerras del exterior, etcétera, y donde pues de repente la población pues se dio cuenta que aquellos que estaban en el poder pues les habían estado engañando, le habían estado manipulando, le habían dado información incorrecta y que la situación era mucho más grave de lo que sobre la mesa pues ellos habían creído al confiar en sus dirigentes. Y Manu, dime una cosa, de la película de 1962, porque luego hubo un remake, ¿costó mucho adaptar esa novela? Y sobre todo, no solo eso, sino también porque, y siempre es algo que hemos visto que pasa, ¿no?, en nuestro país, porque con un título como el que tenía la película, aquí le llaman el mensajero del miedo, ¿no?, cuando podía haber sido el candidato Manchurian, ¿no?, de Manchurian Candidate. Sí, bueno, las traducciones de los títulos, eso yo creo que ahí tiene que haber otra conspiranoia, porque si no, no se entiende. Sí, Eh, sí, sí, sí. aquí tiene que haber doble sentido. Hombre, entiendo que a lo mejor en su momento en nuestro país Manchuria no gustaba la palabra dentro de un título y se quiso dar un título que fuera más genérico y más un poco que apuntara más al tono de la película. Entonces, el mensajero del miedo, pues ya sabíamos que había una cosa de suspense y que alguien le iba a dar un recadito a alguien. En este caso, la película realmente lo que cuenta, como decíamos antes, es un soldado estadounidense, un héroe de guerra, que regresa y es recibido con honores, eh, pero que realmente, sin él ser consciente de eso, su cerebro ha sido lavado, ha sido programado por los soviéticos para convertirse en un agente encubierto dentro de Estados Unidos y poderlo utilizar como asesino invisible en terreno estadounidense. Esto bueno, después lo hemos visto en muchas otras películas, incluso en formato de parodia, en películas como Zoolander o Agárralo como pueda. Eh, pues en aquel momento era una trama sorprendente. Sí es verdad que estaba esa idea de que se podía hipnotizar a la gente y obligarle a hacer cosas que no, que ellos, sin que ellos lo supieran y sin que ellos, digamos, tuvieran voluntad de poder evitar llevar ese tipo de acciones a cabo. Eh, pero también es verdad que de repente, pues prácticamente una década más tarde del estreno de la película, pues se desvela un programa experimental de la CIA llamado Proyecto MK Ultra, que se basaba precisamente en eso, en experimentar con seres humanos a través del uso de drogas y de hipnosis para conseguir, digamos, aplacar su voluntad y de alguna manera conseguir que llevaran a cabo acciones sin ellos saberlo y absolutamente programados en este caso, por la CIA. Y se descubre también que, claro, evidentemente la CIA no era la única que tenía este tipo de programas, también en plena Guerra Fría, pues obviamente la Unión Soviética también los tenía. Entonces, llama la atención que una película de 1962, donde ya el programa Mecha Ultra se estaba llevando a cabo, pero que no había conocimiento público de este programa, pues haya una novela y una película que tratan precisamente este tema. Resulta, desde luego, para seguir hilando dentro de la conspiranoia. Esto le da las herramientas perfectas a aquellos que, como bien dices, ¿no?, utilizan la conspiranoia para basar toda su vida a que esto realmente tiene sentido, ¿no? Y ahora estoy pensando, Manu, y no me vas a creer, pero creo que la película la vi, la de 2004, la vi en el cine. Claro, porque era Denzel Washington, si no me equivoco también, salía Meryl Streep y Sí, Liev Schreiber, que siempre me cuesta decir el nombre y el apellido.
Vamos, Si en este caso Denzel Washington hacía el papel que en la película original hacía Frank Sinatra, que es un mm, soldado que fue compañero de batalla del Mensajero del Miedo, que en la película original lo interpretaba Lawrence Harvey y en la película de 2004 lo interpretó Liv Schreiber. Y después tenemos a Meryl Streep, que en la versión 2004 interpretaba a la madre pues, del candidato de Manchuria, de Liev Schreiber, mm, y en la versión original ese personaje lo interpretó Angela Lansbury, que bueno, recientemente mm. pues, ha fallecido, pero que uno de los papeles clave de Angela Lansbury en el cine, que la recordamos más por televisión o por teatro muchas veces, pero uno de los papeles clave fue precisamente interpretar a la madre de Lawrence Harvey en el cine, en El Mensajero del Miedo, a pesar de que la diferencia de edad entre Lawrence Harvey y Angela Lansbury era de 3 años, nada más. Mm. Y Manu, teniendo en cuenta el contenido de la película, en ese momento de tensión, de Guerra Fría, como bien decías, algo así removió conciencias en la época. ¿Ahí existe algo, algún documento o algún informe o alguna noticia que recuerdes que en su momento esto, pues, hirió sensibilidades, por decirlo de alguna manera? Específicamente no, porque específicamente la película se entendió como lo que originariamente se suponía que era una película, un thriller comercial, digamos, a mayor lucimiento de Frank Sinatra, ah, y que venía de la mano además de un director, que es uno de los directores, lo que se llama la generación de la televisión, es decir, de aquellos directores que empezaron su formación dirigiendo películas para televisión o series de televisión y que ahí fueron, digamos, definiendo una forma de narrar diferente a la que ofrecía en aquel momento el cine. Y John Frankenheimer, pues, había hecho películas previamente como Los jóvenes salvajes o El hombre de Alcatraz, y después, digamos, después del Mensajero del Miedo, pues seguiría con grandes peliculones como Siete días de mayo, El tren, todas dentro de ese contexto un poco de thriller, de conspiración, pero con un enfoque más de película comercial, no de película de denuncia, ni muchísimo menos. ¿Qué sucede? Que la película, como estamos comentando, se estrena en 1962 y en 1963, pues matan a John Fitzgerald Kennedy. Y claro, en principio, quien lo mata es Lee Harvey Oswald, que es aparentemente un agente doble a un estadounidense, pero que ha sido, según toda la investigación, una persona que ha sido adiestrada por el ejército soviético en Cuba y que posiblemente sería un agente doble colocado para que por parte de los soviéticos para eliminar al presidente. Entonces, claro, esa trama, o sea, esa trama del asesinato de Kennedy coincide muchísimo con la trama del Mensajero del Miedo, que es un héroe de guerra que llega programado por los soviéticos y, digamos, con una programación durmiente que en un momento pues se activa para asesinar también a un político. En ese momento, digamos que las comparaciones entre ficción y realidad se ponen sobre la mesa y la película pues se convierte en un título temido, o sea, una película que realmente daba más miedo aún de lo que inicialmente pues prevían los directores, el director o los protagonistas. Ese mensajero del miedo de repente pues se convierte verdaderamente en un mensajero del terror. Hay dos versiones sobre lo que pasó después. Una versión, que es la versión de los productores, dice que o sea, el público estadounidense le dio la espalda de tal manera a esta película que la película acabó archivada por el estudio y estuvo más de una década sin que se pudiera ver.
La otra versión es que Frank Sinatra, que era productor de la película, y era un amigo íntimo de John Fitzgerald Kennedy, cuando sucede el asesinato, decide archivar en la película y prohíbe que se distribuya, que se pase por los cines, hasta que la cosa, pues un poco, mm, pues, hasta que pase el tiempo Sí. y el impacto de la muerte de Kennedy, pues se suavice, ¿no? Pero claro, eso es una película que, a pesar de no verse los años siguientes, seguiría en boca de todos por la conexión con el asesinato de Kennedy y por, digamos, cuando se desvela los intereses de la CIA en el programa MK Ultra. Manu, entonces, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Porque si está la película y luego está el asesinato, ¿existe o podría existir alguna relación entre ambas? Hombre, sinceramente yo creo que no. No, vale. Yo No, no, creo a lo mejor que alguien vio esto, la película y dice, venga, vamos a ponernos manos a la obra a ver si esto funciona y sale no sé, de la película sale, de la ficción sale la realidad. yo sinceramente creo que esto es una coincidencia macabra. Vale. Eh, pero bueno, yo no soy conspiranoico. Eh, eh, pero sí, yo creo, porque además hay que recordar que eso, que la película parte de una novela de 1959, o sea que nos vamos incluso eh, Claro. 3 años atrás con respecto al estreno de la película. Eh, lo que sí es verdad es, digamos, un poco lo que nos pasa cuando leemos ahora a Julio Verne, ¿no? Que lo que él escribía era fantasía y a día de hoy casi parece una premonición de lo que iba a suceder, un viaje a la luna y demás. Entonces, claro, nos encontramos con eso, con un libro, con una película donde hay una serie de temas, una serie de elementos que en aquel momento eh, se entendían como ficción Uh-huh. y que a día de hoy pues tiene unas lecturas, unas ramificaciones, unas conexiones con la historia misma, la historia que estaba sucediendo en ese momento, aunque en ese momento era historia secreta y que después pues veríamos que efectivamente pues aquello que nos proponía la película, pues algunos lo estaban experimentando en la vida real. Claro. Por eso decía yo, digo, si la gallina o el huevo, porque como ha pasado justo eso, ¿no? Que a través de libros luego nos encontramos que tiene mucha relación con la realidad al cabo de los años, pero independientemente de eso, Manu, sí me llama la atención el poder de Frank Sinatra para decir, guárdame esto en el cajón, no quiero que salga, soy amigo o era amigo de John Fitzgerald Kennedy y que claro, una película que cuesta X millones o el dinero que costara, que se tuviera que quedar en el cajón porque no era propio que siguiera circulando, ¿no? Sí, bueno, en su momento costó 2,2 millones de dólares, Wow. que a día de hoy con eso no haces una peli ni en España. Sí. Una peli un poco desde un perfil comercial con 2,2 millones de euros en España sí puedes hacer una película que llega a saber, pero no una película con una estrella como Frank Sinatra o Janet Leigh. Eh, la recaudación en principio fue, digamos que triplicó el presupuesto, lo que quiere decir que la película económicamente no le fue mal, pero sí es verdad que su carrera comercial se vio truncada por esta situación. Y en cuanto al poder de Frank Sinatra, te recuerdo que Frank Sinatra tenía otros amigos aparte del señor Kennedy. y El tipo no se rodeaba nada mal de gente, ¿no? sí, y hay una anécdota, porque todo el mundo, a pesar de la fama que tenía Frank Sinatra, la verdad que todo el mundo que trabajó en la película habló maravillas de su experiencia con Frank Sinatra. Janet Leigh, que hace de su novia en la ficción, decía que, claro, que ella un poco preocupada por esa fama de, no de galán, sino de crápula que tenía Frank Sinatra. Uh-huh. Además coincide el inicio del rodaje de la película coincide con el divorcio de Janet Leigh y Tony Curtis.
Mm. Pero vamos, Janet Leigh dijo que en todo momento fue un perfecto caballero, que siempre se trataba, que era una persona que muy profesional, que siempre estaba a su hora en el rodaje, que se sabía perfectamente sus frases y que en todo momento lo que hizo fue trabajar en el bien de la película. Y lo mismo decía tanto el productor George Axelrod, que fue también guionista de la película, como el director John Frankenheimer, o sea que ahí no había queja. Pero sí es verdad que George Axelrod comentaba que Sinatra solo tuvo una exigencia, y es que él quería ver, antes de que la película se estrenara y antes de que la película se montara, él quería ver las, los, ah, todas las escenas donde él salía. Entiendo que para el visto bueno, si él estaba bien o no estaba bien, o prefería que se volviera a rodar. Y le dijeron que sí, que las podía ver todas, menos hay una secuencia, que es la secuencia de la hipnosis, que en ese momento no estaba todavía montada, y le dijeron, mira, es que esto todavía no está hecho, esto no te lo podemos enseñar. Y parece que Sinatra le comentó algo así de busca la manera, pero yo lo quiero ver. Joder. Y Axel Mm. Rod decía que el tono de la voz de Sinatra hacía que te temblaran las rodillas. Bueno. Así que yo creo que quizá ahí está un poco también la explicación de si realmente esa es la versión eh, que real, la Ujú. que fue idea de Sinatra archivar la película. Yo creo que Sinatra sí tenía poder para poderlo hacer. Claro. Otra cosa que eso fuera realmente lo que pasó, y no la otra versión, que es que el público simplemente se desentendió de la película porque era una película que resultaba muy dolorosa en un momento Mm. pues tan sangrante como el magnicidio de Kennedy. Sí, también tiene todo el sentido, ¿no? Y más como son los estadounidenses, ¿no? Que son muy patriotas y claro, el que les muestres una película donde algo así iba a pasar, ¿no? O donde podrías encontrar alguna relación, aunque fuera ciencia ficción, pues claro, se entiende perfectamente que la retiraran. Manu, ¿te creerás que todavía estoy dándole vueltas y me da la impresión de que no es la película la que yo vi de Liev Schreiber? No es una película donde le decían dos palabras y él cambiaba completamente de personalidad y se convertía en un Sí, asesino. sí, eso, o sea, las palabras eran Ah, lo que activaba vale. el programa durmiente. Vale, vale, vale. Entonces sí, porque es que estaba pensando y digo, a ver si no va a ser esa. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. Vale. Sí, Es sí, que además estaba... es un remake, es de las últimas películas que dirigió Jonathan Demme, que Ujú. fue el director del Silencio de los Corderos, por ejemplo, que El Silencio de los Corderos es su mejor peli, la más recordada, pero también director de títulos como Filadelfia, y desgraciadamente un director que falleció muy pronto, pues creo que fue víctima de un infarto. Tenía 73 años, pero bueno, que todavía estaba en activo y tenía películas por delante todavía por hacer, y es una pena porque falleciera teniendo todavía un recorrido por delante, ¿no? Mm. Pero bueno, digamos que es una película dentro de la filmografía de Jonathan Demme, que sin estar dentro del grupo de las mejores, de las más recordadas, sí está en el grupo de las que tuvieron muy buena factura, muy buen reparto y que funcionaron bien en taquilla. Bueno, justo para ir acabando yo, la curiosidad que tengo es de esta, ¿no? Del remake del Mensajero del Miedo, la curiosidad que tengo, ¿no? Y es por una de sus actrices, Meryl Streep, que para preparar su papel, pues asistió primero a varios talk shows políticos, o sea, estuvo bien empapada de cómo eran esos talk shows políticos, pero además no quiso ver la versión original del Mensajero del Miedo hasta que no terminara la grabación de la película, porque lo que quería evitar eran influencias en su manera de componer el personaje. No quería que hubiera nada parecido del anterior a lo que ella estaba preparando para ese personaje, que entiendo que también es habitual, ¿no? Que algunos no quieran copiar, sino dar su esencia propia. Ujú. Sí, hombre, es una línea muy propia también Mm, de Meryl Streep, que es actriz del método mm. y evidentemente prefiere centrarse en su propio desarrollo del personaje y no estar bebiendo de lo anterior. Bueno, yo lo que digo que en el 62 el presidente era John Fitzgerald Kennedy, en 2004 era George W. Bush.
Digo, No sé si lo dices porque a lo mejor le podía haber tocado el mismo designio, porque hay... ¿cómo se llama? yo sinceramente creo que ahí el candidato de Manchuria era Bush. Ah, vale. Vale. Ahora lo pillé. Ahora sí lo pillé. Vale. Hombre, también hay que decir que hay un salto cualitativo de uno a otro, ¿no? ¿Salto o regresión? Bueno, claro, sí, exacto. Sí, también. Sí, bien visto. Bien visto por tu parte, ¿eh? Bien visto por tu parte, sí. Pero bueno, tampoco creo que debamos meternos mucho en temas de asesinatos de presidentes, que ya sabes que en un capítulo alguien recriminaba un poco que nos habíamos saltado pues no sé cuántos asesinatos y tampoco estábamos haciendo eso, sino Bueno, simplemente hablando del documental de Coppola, si no me equivoco. de Oliver De Stone, Oliver Stone, correcto. De Oliver Stone, que era JFK Caso Revisado, ¿no? efectivamente. Exactamente. Bueno. Manu, para acabar, no sé si quieres aportar algún granito de arena más a este podcast. Eso sí, ¿tú recuerdas las palabras que activaban a ese personaje que tenía el cerebro lavado y que le hacían cambiar completamente de personalidad? Pues no, ahora mismo la verdad es que no, y prefiero no mencionarlas por si acaso activo a alguien que esté escuchando el podcast. Justo te lo iba a decir por eso. Oye, me has leído la mente. A ver si al final... A ver, A ver si al final eres tú quien activa a la gente o desactiva y me está sí, leyendo ya la o cabeza. eres tú el candidato a Manchuri. También es verdad, también es verdad. Bueno, pues con con esta locura final, vamos a decirlo así, bueno, pues me ha encantado recuperar esa película de hace 6 décadas, de 1962, del Mensajero del Miedo, tanto en su primera versión sobre todo, como también esas pequeñas pinceladas que hemos dado a la última versión del año 2004. Manu, un placer como siempre pasar este ratito contigo y mantengamos las palabras en secreto. No voy a decir ni siquiera lo que te suelo decir para acabar, no vaya a ser que active a alguien. Bueno, pues ya sabes mi respuesta también. Efectivamente. Hoy cambiamos el formato. Gracias, Manu. Cuídate. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Chao. Pues vete tú a saber si existe en realidad eso de que hay unas palabras determinadas que activan a una serie de personas en algún punto de su cerebro y estas personas pues son capaces de hacer cualquier cosa que no harían en circunstancias normales. Pero bueno, teorías de la conspiración aparte, yo solo te voy a dar unas palabras para que las apuntes y para que sigas el canal de World Media. Y precisamente que nos vas a encontrar en worldmedia.es. Ahí se activa en tu cerebrito una palanca que dice: aquí voy a encontrar el mejor contenido de entretenimiento y no solo de cine, sino también de música y otras historias que te cuento en este podcast que cada día va teniendo más amigos, más reproducciones y más cariño en definitiva. Soy José Luis Martín y te espero en un siguiente capítulo. Espero que estés muy bien y como le suelo decir a Manu también, hoy lo voy a decir al final, por si acaso antes había alguien esperando a que activara su mecanismo, que tu podcast te acompañe. Chao.